Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Las personas que pasen por el centro de ciudad podrán ver a full los trabajos de demolición que se están desarrollando al final de la calle principal, gracias al proyecto de Sara que pronto vendrá en esta área. Desde ya se ha podido observar cómo están derrumbando diferentes partes de la edificación para así darle continuidad a lo que será esta nueva tienda de talla mundial. Zara, muchos ya relacionan ese nombre con la reconocida marca de talla mundial de ropa, esta que en algunos meses será abierta en Aruba y por la que muchos amantes de esta marca esperan, pues los trabajos de demolición de lo que era el ex Aventura Mall están a full swing. Desde ya quienes pasen por esta área podrán ver el avance de los trabajos que se están desarrollando allí, tales como la demolición. El puente que conectaba estos dos edificios también ya fue derrumbado y desde afuera se puede observar cómo diferentes infraestructuras del lugar están siendo tumbadas. Esto con el fin de darle una nueva construcción a todos los trabajos de infraestructura que vendrán en los 4 pisos de este edificio en donde vendrá Zara. Para esto tienen cerrada una vía de conexión, por lo que en algunas horas pico del día el flujo de tráfico se vuelve más congestionado. Los arquitectos que ganaron el destajo público han realizado los planes específicos para así darle continuidad a este magno proyecto que seguramente será una joya al final de la calle principal. Ayer se llevó a cabo una ceremonia en honor a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Esta se llevó a cabo en la isla, en donde diferentes dignatarios, tanto de Aruba como de Holanda, le rindieron un sentido homenaje a estos hombres que un día lucharon por la paz de las comunidades. Con todos los elementos y el protocolo que la ocasión merece, así se celebró ayer en la tarde la ceremonia solemne para la conmemoración de los muertos de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, como jefe de gobierno, participó en esto junto a su excelencia el gobernador Fredis Refuñol, la presidenta del Parlamento, señora Marisol López Tromp, y el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, que está de visita en Aruba, entre otros dignatarios. El ministro presidente, en nombre del pueblo de Aruba, hizo una ofrenda floral en el monumento de los soldados desconocidos, ubicado en Adrián Laclais Boulevard. Asimismo, el mandatario llevó un discurso en donde le dio énfasis al amor por el prójimo y cómo esto pondría fin a los conflictos en el mundo. La historia recuerda con mucho dolor que solamente el diálogo, la atención y la tolerancia es la mejor reacción y la posición para eliminar las diferencias de opinión. Amor por el prójimo es la solución. Esto lo indicó el ministro presidente durante esta solemne ceremonia que se llevó a cabo en conmemoración de los muertos de la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda estuvo en Aruba y anunció que hoy en su visita a Curazao tratarían el tema del requisito de visa para los colombianos que deseen entrar al territorio que pertenece a los Países Bajos. El mandatario holandés también se refirió a la situación que se está presentando con los ciudadanos venezolanos que están entrando a Aruba debido a la problemática que viven en su país. El tópico del requisito de la visa para que los colombianos entren a destinos como Aruba estuvo en la agenda del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, que ayer estuvo en Aruba y hoy estuvo atendiendo una reunión durante la consulta del reino en la isla hermana de Curazao. Este asunto de la visa para los ciudadanos colombianos es un tópico que recibe mucho interés, pero según el mandatario no es una decisión que se ha tomado, pero sí está en la agenda. Esto no es un punto controversial, indicó el ministro holandés. Asimismo, el mandatario Koenders estuvo en Aruba en un lapso de 24 horas como parte de una gira por el Caribe. Después de esta visita, viajó a Curazao junto al ministro presidente Mike Eyman para atender la consulta del reino. Entre otros tópicos, el ministro holandés también se refirió a la relación con Venezuela y su impacto para con las islas que caen bajo los Países Bajos. Él indicó que se está vigilando de cerca la situación con Venezuela. El motivo del interés está relacionado con la seguridad de los habitantes de la parte caribeña del reino holandés. En Aruba se ha notado un cambio en el clima y esto tiene que ver a la temporada de vientos que está azotando diferentes regiones, tanto del Caribe como también de Latinoamérica. La situación es que estos vientos han causado fuertes oleadas que han afectado algunas zonas y también algunas actividades que se realizan en la isla.
En el Caribe y en gran parte de Latinoamérica se ha presentado una situación en cuanto a los fuertes vientos y oleadas. En Aruba durante estos días se ha sentido un fuerte viento que no solo ha afectado diferentes actividades que se realizan en Aruba como skydive, kitesurf, entre otros, por el peligro que esto genera, sino que también las olas han afectado áreas como en el Renaissance. Los que pasan por este área podrán observar cómo las fuertes olas se han salido de su cauce. Esto ha generado también un peligro para los pescadores. Hoy en la madrugada el viento fue así de fuerte que por la parte trasera del Renaissance Convention Center se pudo observar que el mar estaba muy fuerte, tanto así que muchas piedras que estaban allí puestas por años quedaron sueltas. Por estos días muchos bañistas han notado las fuertes olas que se han generado debido al cambio climático y al fuerte viento que está pasando por esta temporada. Y es que el fuerte oleaje que se está presentando durante esta temporada no es solo cuestión de las islas del Caribe. En diferentes regiones de América Latina la situación también es alarmante. Olas de casi 3 metros de altura se registraron este fin de semana en los balnearios de Guayas y Santa Elena en Ecuador. El oleaje provocó el cierre de vías y se prohibió el ingreso al mar. Así damos inicio a nuestra ronda internacional. La fuerza de las olas se sintió hasta en la avenida principal del sector de San Lorenzo, en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Los vientos registrados en las costas del Pacífico Sur desencadenaron el oleaje, que coincidió con el feriado por el Día del Trabajo. Vicente Jácome, capitán del puerto de Salinas, se refiere a la intensidad de este fenómeno. Este sábado se presentaron olas de 2.7 metros y este domingo olas de 2.4 metros. Por la presencia de agua, arena y conchillas, algunos vehículos tuvieron problemas para cruzar. Otro sector afectado fue la vía a Punta Carnero, donde la tarde de este sábado se restringió la circulación de los automotores. Miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador cerraron la carretera durante 2 horas por la palizada que arrastró la corriente. Está prohibido ingresar al mar. Mientras que en los balnearios de la provincia de Guayas, los rescatistas advertían a los turistas con megáfonos sobre las altas olas. Además de las banderas rojas, en playas como Varadero también se ubicó estas cintas a lo largo del balneario para impedir precisamente el ingreso de los bañistas al mar. Así lo comenta Julio Chalem, presidente del Comité de Riesgos Comunitario. Ya se han puesto cintas de seguridad, de igual forma se meten al mar, pero ahí tenemos que andar nosotros luchando, pidiendo para que salgan. El anunciado oleaje además causó perjuicios en el sector comercial, que esperaba la llegada de aproximadamente 500.000 turistas por el feriado, como lo indica Miriam Lucas, alcaldesa de General Villamil Playas. Han llegado aproximadamente unos 200.000 turistas hasta este momento, que no es lo que nosotros normalmente recibimos en un feriado. Para el sector hotelero y para los servidores turísticos sí ha sido bastante de pérdidas. Pese a los estragos ocasionados, no hubo reporte de ahogados durante el fin de semana en estos balnearios. Las autoridades piden a la ciudadanía tener precaución, ya que este lunes comienza un nuevo periodo de aguaje, que concluirá el próximo miércoles. Y en otro lugar que también se registraron oleajes de más de 2 metros de altura fue en Perú. Embarcaciones y hasta kioscos terminaron en medio de una pista. ¡Oh, por Dios! ¡Métanse, métanse! Fueron olas de más de 2 metros de altura que terminaron por convertir parte de la pista de la Costa Verde en una verdadera piscina. El parqueo de un conocido restaurante del lugar también quedó inundado. El fuerte oleaje que se viene registrando en el litoral desde el miércoles pasado destruyó parte del pavimento del tercer carril, a pesar de las toneladas de rocas que había puesto la Municipalidad de Lima para proteger esta nueva vía. Tanta fue la fuerza del mar que provocó que algunas embarcaciones, tablas de surf y kioscos terminen en medio de la pista. Le dio los botes a la pista, y ahí tuvimos que sacarlo de acá para acá. ¿Y esto qué hora fue, señor? Ese fue hace a las 6:15. 6:15. Pero usted me decía que habían sido 2 olas, ¿no? Ah, sí, se ha sido, primero ha sido a las 4:30, el otro ha sido a las 5 y la última ha sido 6:15.
Pero lo más peligroso fueron estas piedras que quedaron en medio de la vereda. Incluso parte del malecón quedó destruido. Debido al mal estado de la pista, la policía ordenó que los vehículos no circulen por algunas zonas del circuito de playas para evitar accidentes. El mal tiempo también afectó a más de 200 pescadores artesanales de la playa Agua Dulce en Chorrillos. Estas imágenes fueron grabadas con un celular en el preciso instante en que una gran ola ingresa al patio de una vivienda. Una mujer que se encontraba cerca corrió despavorida, mientras que este hombre se salvó de ser arrastrado por el mar. El Callao también se vio seriamente afectado por este fuerte oleaje que se sintió con mayor intensidad este fin de semana. Varias casas del asentamiento humano San Judas Tadeo se inundaron. Gracias a Dios no ha habido ningún daño personal, solamente han habido daños materiales. ¿Cuántas casas hay? 150 viviendas han sido afectadas. Si la municipalidad está tratando de alguna manera de cubrir las necesidades de las personas, brindando alimentación, frazadas, carpas, los médicos de cabecera a través del sistema de ambulancias, y la Capitanía de Puerto y la Policía Nacional colaborando con todo esto, No solo fue este asentamiento humano el que se vio afectado por la fuerza del agua, los barracones y el centro poblado Víctor Raúl Aya de la Torre también sufrieron los embates de la naturaleza. La Plaza Grau del Callao también se inundó, las olas pasaron el muro de contención, el mar también trajo enormes piedras. Además, algunas conexiones eléctricas hicieron cortocircuito. Un reportero gráfico de un conocido diario resultó con la pierna fracturada cuando se encontraba fotografiando el mar subido en un muro y una enorme ola lo derribó. Cayó al suelo golpeándose fuertemente. Fue auxiliado por personal de Defensa Civil del Callao y trasladado a un hospital de la zona. Este era el panorama en el día en la Plaza Grau. El mar también trajo esta embarcación. En San Bartolo, mire usted cómo una gran ola sorprende a los comensales de un restaurante. En la playa Santa María, las olas rompen con fuerza y terminan inundando parte del malecón. La Marina ha dicho que este oleaje anómalo se registrará hasta este lunes. A pesar de esta advertencia, las personas acudieron el domingo a la playa y los surfistas corrieron olas. El día de ayer estaba en el punto más alto, a las 3 de la mañana, 4, y hoy día ya está bajando ya. Pero han dicho todavía que no se metan al agua, ustedes igual están corriendo, ¿no? Sí, porque hemos visto el reporte. Ajá. Y ya está más normal que ayer, o sea. ¿Tú lo sientes así que ya está más tranquilo? Sí, más tranquilo ya. La Municipalidad de Lima puso contenedores y ambulancias a lo largo del circuito de playas ante cualquier emergencia que se pueda suscitar producto de este fuerte oleaje. Y es que este fuerte viento ha llegado a lugares como Colombia. Allí olas de hasta 8 metros de altura causaron una tragedia en Jurado, en Chocó. Una lancha zozobró causando la muerte de un pescador. La fuerza de las aguas destruyó al menos 15 viviendas. Este video grabado por un aficionado deja observar la furia del mar Pacífico. Sus aguas formaron olas de hasta 8 metros y se metieron al municipio de Jurado, en el Chocó. La zona de playa tuvo que ser desalojada por turistas, comerciantes y habitantes que corrieron a buscar refugio. Una embarcación fue volteada por las olas. Un pescador perdió la vida, mientras que 3 más, entre ellos Yesid Cohen, resultaron heridos. Se nos apagó un motor y unas olas como de 5 hasta de 6 metros nos arroparon y en el transcurso de la salida la embarcación se volcó. Con nostalgia, Yesid cuenta que fue muy triste ver morir a su compañero. Él me dijo a mí que ya no podía más y que estaba cansado y me miró y se echó a reír y cuando vi para atrás ya la ola lo había arrastrado. Las autoridades del Chocó ya tienen un balance de los daños causados por el mar. Se han afectado 15 viviendas y una institución educativa. La población está en alerta, pues persisten las fuertes lluvias en el Pacífico. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Al presidente de Venezuela de nuevo le lanzan un objeto durante un discurso, pero en esta oportunidad fue un pañal. Alejandro Sanz lanza Sirope, su nuevo trabajo discográfico.